dar las gracias a los organizadores por parte de la Fundación, fundaciones y agrupaciones que han organizado esta jornada, así como también a la universidad. Es un honor estar aquí, en vuestra universidad también. Veo mucha gente joven, gente más mayor. Espero que os llegue a todos lo que os voy a transmitir y también deciros que procuraré controlar el tiempo para que haya opción a preguntas y respuestas, puesto que es también lo interesante. No es una clase tradicional esto, es una conferencia que intenta enseñar y compartir. Bien, a mí el encargo que se me ha hecho básicamente es hablaros de las adicciones tecnológicas, más que decir el acoso. Entonces, este es un tema que llevo trabajando desde el año 2005 aproximadamente, tanto en España como fuera de España. Entonces, he intentado organizar la presentación básicamente en los siguientes puntos. En primer lugar, ¿qué son las adicciones conductuales o comportamentales? Os voy a dar rápidamente una visión global y una visión clínica, puesto que es mi perfil metodológico, investigadora y el clínico. Con y sin tecnología. ¿Por qué? Porque, como ha dicho muy bien nuestros primeros ponentes y presentadores, no deja de ser un problema humano, pero en parte también tecnológico. Sí, la tecnología la entendemos hoy en día como un medio para que se produzcan algunas de las cosas que ya se producían sin tecnología y se siguen produciendo sin tecnología. Pero la tecnología las ha hecho más accesibles, les ha dado otras formas y ha incrementado la prevalencia de muchos de estos problemas. Luego vamos a hablar brevemente de la conceptualización y de la tipología de estas adicciones comportamentales. Luego, como profesora, os tengo que hacer 4 pinceladas de los modelos teóricos, puesto que no es solo entender esa adicción, tiene estos síntomas, según el deseo del cliente, no. Hay unos modelos teóricos que se crearon ya en el siglo pasado y otros que se han creado en este siglo que nos ayudan a entender de lo que estamos hablando. Y estamos hablando de conductas adictivas. Luego veremos las formas que tienen dichas conductas adictivas. Y vamos a ver qué semejanza entre los trastornos de uso por sustancias, los TUS, y las nuevas adicciones conductuales, donde lo he focalizado en el trastorno del juego patológico, puesto que es la única todavía, digamos, reconocida a todos los niveles, la ludopatía, pero lógicamente hablaremos de la adicción al juego, etc. Juego con videojuegos, me refiero. Luego entraremos en cuestión de epidemiología, prevalencia, pero ¿cuánta gente sufre esto? E impacto. ¿Y qué significa ese sufrimiento? ¿Qué les está pasando? Luego veremos cuáles son las poblaciones más vulnerables, qué grupos están sufriendo más, y la relación de estos problemas con la salud mental. Y luego entraremos en los aspectos de evaluación, cómo podemos medir el alcance de estas problemáticas y sufrimientos, y luego ya saltaré a la prevención, cómo podemos evitarlos. No me he metido en el tratamiento porque esto ya es otra cuestión, pero os voy a dar también 4 indicaciones. He organizado, por lo tanto, la presentación con estos temas basando en preguntas que voy a intentar responder. La primera pregunta es, ¿qué son las adicciones conductuales y con tecnologías? Como veis aquí en este gráfico vemos, bueno, dentro de, digamos, el macroconstructo de behavioral addictions tenemos internet, games, shopping, work, love, sex, gambling, eating, dicho de otro modo. Parece que a priori cualquier conducta puede llegar a ser adictiva. La respuesta es cualquier conducta no. Son conductas específicas y son conductas que generan mucho bienestar. Y algunas de ellas muy rápido. Entonces, ¿esto desde cuándo lo conocemos? Conceptualización. Pues os he puesto la imagen de Marx, investigador inglés, el primero que escribió científicamente en 1990 que la adicción podía venir dada por excesos conductuales, hábitos que pasaban a ser algo más que hábitos excesivos, sin sustancia. Fue el primero que habló que había adicciones que no necesitaban la ingesta o de alguna manera el consumir drogas. Recordad que la palabra droga en inglés no tiene la concepción nuestra española, sino que puede ser cualquier sustancia, legal o ilegal, ¿sí? Incluso fármaco, que te modifique un poco el sistema nervioso central, que es el que, como sabéis, nos modifica un poco pues, todas las sensaciones orgánicas y, lógicamente, también psicológicas. También dijo que esto debía clasificarse, fue el primero que dijo, esto debe clasificarlo como adicciones conductuales no químicas. Años 1990, muchos no habíais nacido, y Inglaterra, mundo anglosajón.
Luego, Schaffer y Schaffer, 2016, en Estados Unidos, hacen un primer rastreo muy bien hecho a nivel histórico y dice, bueno, en el siglo XX ya tenemos, bueno, de hecho antes del siglo XX, ya había algunos escritos relativos a las adicciones conductuales, pero no habían sido tan valientes como Marx, de decir, esto existe y hay que clasificarlo. Pero ya llegaron a, os lo he sintetizado mucho, ya llegan a decir en el siglo XX que los científicos aplicaron la noción de adicción a las actividades y lo centraron en el juego. De hecho, la ludopatía ha existido desde que hay humanidad. Lo que pasa es que se reconoció precisamente en los años 90 del siglo pasado. En el siglo XXI ya sabemos, según Schaffer y Schaffer, que los hábitos excesivos pueden ser adictivos. Por ejemplo, independientemente de si se trata de una sustancia química o de una experiencia. Porque en el siglo XXI ya hay mucha investigación, no solo psicológica, sino psicobiológica, que compara imágenes cerebrales y han encontrado muchas similitudes entre unas adicciones con química, con sustancia, y unas adicciones sin química, sin sustancia. Vamos a investigadores más actuales, Grant, Potenza, Weinstein, Gorelick. Ellos dicen en el 2010 que las adicciones conductuales se asemejan a las adicciones a sustancias en su historia, fijaros, natural, es decir, cómo se genera el patrón adictivo en la persona, en la fenomenología, qué elementos les caracterizan a estas personas que sufren estas adicciones, en tolerancia, uno de los síntomas adictivos más relevantes junto con la abstinencia, la comorbilidad, que quiere decir coocurrencia del trastorno adictivo con otro trastorno mental, eso es lo que hoy en día se denomina patología dual, la contribución genética, tiene mucho peso, tener antecedentes, padres, abuelos que hayan sufrido algún tipo de adicción, no significa que la vayas a tener automáticamente, pero tienes más números. Mecanismos neurobiológicos relacionados con los neurotransmisores, por el tema del bienestar, ese placer que se busca cuando uno consume sustancias o cuando uno realiza hábitos como los que hemos mencionado antes y la respuesta al tratamiento, que es muy parecida en ambas sustancias. Entonces, aquí tenéis una imagen que he hecho muy sencilla para que veáis el mapa. El mapa, según la ciencia que tenemos hoy en día, es que tenemos adicciones conductuales con o sin sustancia. En el centro he puesto el negro con tecnologías porque casi todas hoy en día están más o menos ligadas con la tecnología, sobre todo, lógicamente, las redes sociales, puramente tecnológica, los juegos con videojuegos, más tecnológica que sin tecnología, aunque también, y el gambling, sí, la ludopatía, que tiene las dos vertientes, las compras, sí, la adicción a las compras online, hoy en día ¿quién lo compra online? Pero hace 4 días, antes del COVID, los supermercados españoles prácticamente no ofrecían compras online. O sea, es una cosa relativamente nueva en nuestro país. El ejercicio, la comida, el sexo, la pornografía, etc. Todo esto hay evidencia científica. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo puede ser que alguien desarrolle este problema? Bueno, aquí están los modelos de adicción para guiarnos. Fijaros, en la primera imagen tenemos los modelos de... No voy a mover, pero... siglo XX. En el siglo XX se pensaba que era raíz de un trauma ligado a la sustancia, o sea, uno sufría un trauma en la vida. Pierdes un ser querido. Tienes las sustancias a tu alcance, drogas normalmente ilícitas. Y a partir de ahí se empieza a generar la adicción que ocasiona problemas mentales como la depresión, la ansiedad. Este era el pensamiento del siglo XX. En el siglo XXI ya no pensamos así. Sabemos que el trauma está ahí, pero no tiene por qué ser siempre el detonante. De hecho, está por ahí. ¿Lo veis? En el círculo. Se cree, siglo XXI, que tiene más que ver con cuestiones cerebrales. Cuestiones cerebrales no me refiero solo a genéticas, que uno tenga una vulnerabilidad, sino que pueden derivarse del contexto. ¿Sí? Sabéis que nuestro cerebro es plástico y respondemos al entorno. Pero de alguna manera se cree que está más en una disfunción que en algún momento, sea por causas internas, externas o interactivas, esté produciendo un efecto adictivo y impacte en las relaciones interpersonales, a las respuestas emocionales, porque la adicción tiene que ver mucho con la emoción. Y tiene que ver, lógicamente, como hemos dicho, con el uso de sustancias y o con temas de comportamientos y, lógicamente, produzca la comorbilidad, que no es una excepción, es la norma, la patología dual es la norma, que haya problemas mentales. Bueno, ¿qué nos dicen los modelos? Muy rápidamente. Norteamericanos. El modelo de síndrome de adicción simplemente dice, independientemente si es biológico, es psicológico o tiene un
contexto más social, en algún momento hay personas con ciertas vulnerabilidades que en un entorno biopsicosocial, digamos, negativo, que te impacte por muchos lados de forma negativa, la respuesta tuya al sufrimiento puede ser la salida hacia la adicción. Y la adicción, según Schaffer y Schaffer, no importa que sea la bebida, el juego, al tabaco, a las drogas ilícitas. Él dice que hay un síndrome debajo, que es el adictivo, que puede florecer en cada persona en función del contexto. Estás en un contexto donde es más fácil el acceso a drogas, el desarrollar una adicción conductual, pues bueno, eso puede explicarlo. Esta es su teoría. A ver, hoy es al siglo XX. No iba tan mal encaminado, pero bueno, hoy en día sabemos más cosas. Mark Griffith, no sé si lo conocéis, este fue mi mentor cuando trabajé en Inglaterra, el más reconocido actualmente en el mundo de la ludopatía y el uso de videojuegos adictivos. Elaboró un modelo que lo adaptó de Brown en 1993, donde dijo, a ver, cualquier conducta con sustancia o sin sustancia que tenga estos síntomas es adicción. Saliencia es lo más importante de tu vida. Withdrawal, abstinencia. Que ya sabéis, que cuando dejas de consumir o de hacer, te vienen todo ¿sí? Te desequilibras y sufres. Tolerancia, necesitas más incremento de la dosis o de la conducta, de juego o lo que sea, para obtener el mismo placer. Mood modification, tienes que consumir o hacer esa conducta para cambiar tu estado de ánimo, sea para estar más up o estar más down. Relapse, recaes, intentas dejarlo y recaes. Y conflicto, te afecta a alguna faceta de tu vida, llámale pareja, amigos, universidad, trabajo, dejas de funcionar en facetas de tu vida, lo que llamamos en Clinical Functional Impairment o deterioro funcional, que está es un criterio que está en todos los trastornos del DSM y en el CIE. ¿Vale? Luego tenemos el modelo de Davis, siglo XXI ya, empezando el siglo XXI, Davis nos dijo, y este ya es más propio de las adicciones conductuales. Él dijo, hay dos tipos de, en función de también lo biopsicosocial, se puede generar el GPUs, el Generalized Pathological Internet Use, que quiere decir, un problema relacionado con el Internet que te afecta de forma generalizada, es cuando la APA estaba reclutando expertos de todo el mundo porque querían incluir en el DSM, que al final no lo hicieron, la adicción al uso de Internet. Y no lo hicieron porque era demasiado genérico y porque el gaming estaba cogiendo mucha fuerza. De hecho, lo que pusieron en el anexo fue el Internet Gaming Disorder. Y esto es lo que llamó Davis el Specific Pathological Internet Use, el SPU, donde dijo, es que a veces hay gente que está como enganchada en Internet, a finales de los 90, ¿vale? El Internet era muy básico. Dice, pero es que hay un grupo de personas, que parece que son las que más enganchadas están, que están enganchadas a algo específico de Internet. Llámale juego, las redes que había no son las que hay ahora, porque el Facebook, que ya no se usa tanto, apareció en el 2008, al menos en nuestro país. Y bueno, dijo esto, cuidado con los específicos. Y luego ya el modelo que estamos trabajando más actualmente es el de Brandt, colega alemán, interacción, persona, afecto, cognición y ejecución, donde dice Brandt, a ver, todos vivimos en un mundo globalizado, tenemos las tecnologías a nuestro alcance, pero sabemos que las personas que sufren este tipo de adicciones tecnológicas tienen unas características determinadas en cuanto a personalidad, psicopatología, cogniciones sociales, motivaciones para utilizar las tecnologías, dice, y están muy influenciadas por la percepción de la realidad. Punto clave para los psicólogos, los que sean psicólogos, o trabajadores sociales, educadores sociales, nosotros intervenimos aquí, en cómo la gente percibe su realidad, ¿sí? Porque si la percibes de una forma distorsionada y muy negativa, eso puede hacer que de alguna manera, como dice Brandt, todos los elementos que tenemos todos, cognitivos, emocionales, conductuales, se dirijan hacia una conducta adictiva. Entonces, fijaros, ya para cerrar este tema, ¿hay solapamiento entre drogas y conductas? Sí. De hecho, Schaffer y Schaffer en 2016, no hace tanto, demostraron en un estudio donde recogieron varios estudios epidemiológicos con diferentes drogas y diferentes comportamientos que la mayoría coinciden en la prevalencia. Entre 0,6 y 6%, casi todas las drogas con sustancias sin sustancia. Hombre, a ver, es una horquilla entre 0,6 y 6, pero todas entran ahí. O sea, algo hay de síndrome, ¿sí? Por debajo común. Luego, Kim y Hodgins en 2018, justo antes del COVID, nos dijeron, en el fondo son dos caras de la misma moneda, la adicción a drogas o la adicción a sustancias, porque vemos vulnerabilidades comunes.
Déficits en la motivación para el cambio. Los que trabajan en intervención saben lo difícil que es que quieran y vean la necesidad de cambiar y puedan ejecutarla. Tienen características compulsivas. A ver, la compulsión y la impulsividad todos más o menos la tenemos, pero hay partes de la impulsividad que digamos son dañinas, como la urgencia negativa o en determinados momentos la búsqueda de sensaciones. Hay déficits de autocontrol, expectativas y motivos, hay déficits de apoyo social, etc. Y esto hace, entre otros elementos, transdiagnósticos. Entonces, esto en el mundo, ahora que hemos empezado a hablar de prevalencias, ¿cómo de extenso está? Este es un estudio español, pero hecho de estudios internacionales de Sixto Costoya, publicado en el 2021. Ya estamos en la investigación post-COVID. Fijaros el mapa que hicieron, alcanzando todo el mundo, lógicamente, donde haya que, si hablamos de adicciones con tecnología, donde la tecnología esté al alcance, mundo occidental, mundo oriental. Fijaros que África se salva, ¿sí? Como es la vida, ¿no? Porque el acceso a la tecnología, aunque está, no está tan accesible como en nuestras culturas. Mira, Ching y Li, investigadoras de Taiwán, si no recuerdo mal, 2014, ya fueron las primeras en hacer un metaanálisis, es un estudio de otros estudios con estadística, donde encontraron que está presente en casi todo el mundo menos en África, lo que nos acaba de enseñar Sixto Costoya, y que si mirábamos la prevalencia de todos los continentes, la prevalencia general era un 6%. O sea, si tenemos aquí 100 personas, que creo que las hay hoy, 6, según ellas, ya tienen algún tipo de adicción de este tipo. Me refiero a las conductores con tecnología. Luego, Sixto Costoya, en el 2021, repitió un trabajo longitudinal y dijo: vamos a ver cuántos estudios se han publicado de estos problemas. Y fijaros la gráfica. Del 95 al 99, que prácticamente no había estudios, los que habían eran verdes, gambling, ludopatía, lo que todo el mundo había aceptado como adicción conductual. A medida que pasan los años, 2000, 2005, 2010, 2015, 2019, las barras aumentan y sobre todo aumenta el verde, que es la ludopatía, lógicamente, pero la más alta es la rosa, que son las TIC, adicciones con tecnología, y luego más abajo tenemos en azul el gaming, que a ver, en el gaming en el fondo estaría el TIC, ¿sí? Es un specific, como decía Davis. Pero es un poco para ver que el juego con videojuegos, que es el único que se ha clasificado en la CIE 11, es una adicción. Entonces aquí vamos a ver qué pasa en nuestro país, en España. Los mismos autores, si vemos la gráfica de Spain, dicen, mirad, 40% de estudios van sobre ludopatía en España. Luego el 30% van sobre adicción con tecnología. Luego tenemos el naranja, que es con juego con videojuegos. Esto es lo principal en nuestro país. Y luego el otro ya no está tan presente, pero existe. Existe el shopping addiction, las compras. Luego vendría el sex addiction, el sport addiction y el food addiction. ¿Sí? ¿Y quién sufre esto? Personas vulnerables, pues los adolescentes y los jóvenes. Aunque aquí alguien ya cuando compartí esta presentación que estaba preparando para vosotros me dijo, no has puesto la mediana edad que la hay. Pero bueno, por géneros, los hombres suelen sufrir más de adicciones a las apuestas, al juego con videojuegos, a la adicción al ejercicio y a la adicción al sexo. Las mujeres, según la ciencia, a las redes sociales, adicción a la comida, adicción a las compras, adicción al teléfono móvil. Esto que he puesto aquí está cambiando, pero vertiginosamente, porque se están igualando los dos géneros. Grupos de edades, los jóvenes, más prevalencia de adicciones con tecnología, como las apuestas en línea. Los mayores, más adicciones sin tecnologías, como las apuestas clásicas en el caso de la ludopatía, pero está cambiando. Y por cultura, las occidentales son más clásicas en cuanto a las adicciones conductuales y las orientales más tecnologizadas. En cuanto a la comorbilidad, os pido perdón porque veis que me han chafado la imagen, es porque lo tenía en PDF pero os lo he puesto en PowerPoint, que quedaba bien, pero bueno. Esta imagen era para deciros que tenemos mucha patología dual, ¿sí? Es una forma de hablar siglo XXI, de decir coocurrencia. O sea, alguien que tiene adicción normalmente tiene algún problema más. ¿Qué problemas tiene? Trastornos del estado de ánimo, como la depresión. Trastornos de ansiedad, tipo angustia. A veces empiezan con problema de tristeza, problema de ansiedad, que si no se trata, no se frena, puede estabilizar el trastorno. Trastornos fóbicos, concretamente agorafóbicos, ¿sí? No estar con gente, encerrarse en casa, trastorno por el uso de sustancias. Es que hay mucho, por ejemplo, adicción a juegos con videojuegos y consumo de cannabis, por ejemplo. Rasgos de personalidad de tipo impulsivo, como hemos visto antes, entre otra patología grave como
el TDAH, que sabéis que es el trastorno de impulsividad y déficit de atención. ¿Y ahora qué? Pues ahora fijaros, os he hecho un recorrido desde el siglo XX al XXI y esto es oficialmente lo que tenemos. En el 2013 el DSM-5 ya puso el IGD, pues lo he dicho, del juego, dentro de, no como trastorno todavía diagnosticable, sino como trastorno probablemente diagnosticable en el futuro. Pero la CIE, en 2018-2020, ya la metió en el CIE 11. Y los modelos que habéis visto ya están todos reconocidos y están siendo utilizados en la clínica. La investigación actual está cogiendo, por ejemplo, los criterios de Griffith y está viendo qué pasa con redes sociales como el TikTok. ¿Sí? TikTok e Instagram son las principales actualmente. Y la Instagram ya está empezando a bajar. Pero fijaros, aquí vemos que el TikTok claramente causa problemas de tolerancia y de mood modification. La gente está enganchada para modificar su estado de ánimo y porque necesita ver más para sentir bienestar. Sí, cuando entrevistas a la gente te dicen, es que no me he dado cuenta de la cantidad de vídeos, si me preguntas no sé lo que he visto. Y a lo mejor he estado una hora. Y no lo que os digo ahora. O sea, luego tenemos nuevos modelos teóricos de los redes sociales, como este modelo también del 2022, donde explican que en función de la intensidad de la red social y de los síntomas que hemos visto antes de Griffith, característicos de adicciones, pues se puede llegar a generar un patrón de evolución de no estar muy activo en las redes a estar activo al estar intensamente activo y poder pasar, y hay otros factores vulnerables, que de alguna manera te hacen vulnerable, a tener problemas de tipo de bienestar, de salud mental, social, incluso adicción a sustancias. Algunos de los últimos trabajos que he cogido de 2024 relacionan el uso de las redes sociales con lo que llamábamos el workaholicism, la adicción al trabajo, ¿sí? Que no solo por eso digo, no solo de la gente joven, que no solo de los adolescentes, es que mucha gente de mediana edad está enganchada a las redes porque las redes de alguna manera les han proporcionado, digamos, gratificaciones a nivel laboral, ¿sí? Esto pasó con Twitter, sobre todo, ¿sí? Que se estuvieron más presentes en Twitter, miraron más, se tienen más en cuenta y también se han enganchado. Luego, algún estudio más actual, como este de interacciones en España por géneros. Entre hombres y mujeres, se ve, por ejemplo, que 0,70, fijaros, si 1 es el máximo puntuación de correlación, estamos a 0,7 hombres y mujeres en adicción a las redes sociales. 0,4, dos estrellitas es significativo, a otra escala de medida en enganchados a los medios sociales, que no solo son las redes. En cuanto al IGD, que es el tema del juego, 0,6 los chicos, 0,3 las chicas. Hay diferencias estadísticas, o sea, hay patrón adictivo al juego con videojuegos en los dos géneros, pero es el doble de prevalente en hombres que en mujeres en España. Y luego otros temas como el FOMO del móvil, fijaros, 0,5 en hombres, 0,45 en mujeres. Por eso os he dicho antes que las diferencias de género que tenía clásicas de hace 10 años, no más, eran pre-COVID. Post-COVID han cambiado. Sí, también la sociedad está cambiando muy rápido. Y los dos géneros se están pareciendo cada vez más. Pero fijaros, en cuanto a las adicciones conductuales con tecnología, se está pareciendo más hacia la patología. ¿Sí? Eso es lo que nos preocupa. En cuanto a la evaluación, bueno, ¿qué hacemos los que evaluamos estos problemas? Pues tenemos un arsenal de herramientas. Las más importantes son, por ejemplo, los test. Muchos de ellos localizables a través de Internet. Os he puesto una imagen del primer test que apareció a finales del siglo pasado, que lo creó la persona que acuñó el concepto de Internet Addiction, Kimberly Young, en Estados Unidos, donde en 8 ítems lo que hizo, fijaros, fue muy inteligente, cogió los 8 criterios diagnósticos de ludopatía, borró la palabra ludopatía y puso Internet. Y así creó el Young Diagnostic Questionnaire de 8 ítems, donde si contestabas a 5 que sí, porque la respuesta era sí no, ya eres clasificado como un posible adicto a Internet. Como veis, es muy rudimentario, ¿no? No es muy científico. Luego demostró científicamente que más o menos funcionaba, pero no muy bien. De hecho, convirtió esta escala de 8 ítems en una escala de 20, que acabó funcionando, pero no tenía mucha fiabilidad, y se han desarrollado muchos más test que tienen mejor fiabilidad. Como el Compulsive Internet Use Scale, que también se aplica
dedica a juego y otras patologías, yo creé el PIOSA, Problematic Internet Use Scale for Adolescents, adapté el Mobile Phone Use Scale for Adolescents para España y el extranjero, y especifico siempre con el permiso de los autores, el del uso compulsivo de Internet, el del móvil y otro del móvil muy corto, que este es muy bueno, Smartphone Addiction Scale. Con un grupo de compañeros los adaptamos a todas las lenguas europeas y con versiones largas y cortas, para que se pudieran meter en cuestionarios. Luego otros autores, como Al en 2018 y Sema en 2021, han hecho un paso muy grande. El paso muy grande es coger algunos de estos test, hacer estudios cualitativos, cuantitativos y crear test para niños. Porque como ha dicho muy bien la señora Pastor antes en la presentación, esto está bajando de nivel, está impactando a niños, no solo a adolescentes, a la infancia, al igual que está subiendo de nivel, como os estoy diciendo yo. Está afectando a edad media, incluso a mayores. No, las prevalencias son bajas, pero llega a ellos. Y luego el multicase, es uno de los que más me gusta, además lo ha hecho un autor español, Pedro Pérez, et al, que también sirve para medir este tipo de problemáticas. Aquí he puesto un pantallazo del DATS, del Digital Addiction Scale for Children, y la versión for Teenagers, simplemente para que veáis que lo que os acabo de explicar de la sintomatología adictiva es lo que miden los test. Por ejemplo, me aburro si no puedo usar mi dispositivo digital. Esto es preocupación. O me siento incómodo cuando no sé lo que dicen los amigos en las redes sociales. Esto es el FOMO, que es el Fear of Missing Out. O, por ejemplo, uso un dispositivo digital mientras como. Eso puede significar uso compulsivo. No es un test perfecto, pero es de los primeros que se ha hecho validado para la población infantil. Luego este es el multicage TIC para adultos. ¿Eres adicto a Internet, sea móvil, redes, etcétera? Responde sí o no. Por ejemplo, ¿te cuesta trabajo permanecer sin Internet varios días seguidos? Porque esto puede ser un indicador de qué. ¿De qué síntoma? Ansiedad sería, bueno, sería un síntoma más psicológico. Pero si hablamos de un síntoma adictivo, podría ser abstinencia también, ¿sí? No puedo estar sin consumir. Consumir en este caso el Internet, ¿sí? O sea, o por ejemplo, a ver, ¿has intentado reducir el uso del móvil sin conseguirlo de forma satisfactoria? O sea, has recaído, ¿sí? Ha habido relapse, por ejemplo. ¿Te han dicho tus familiares o amigos que pasas demasiado tiempo en Facebook, Twitter, Instagram o similares? Esto a veces lo clasifican como el esconder, no lo he explicado porque no he entrado a fondo, pero una característica de las conductas adictivas es el mentir. El mentir porque no queda bien, ¿sí? Que se vea lo que tú consumes, la cantidad de lo que consumes y que consumes, sean drogas o sean comportamientos. O sea, el esconder esta información también es un problema. Pero bueno, no voy a extenderme. Y aquí tenía el test de adicción al smartphone, que también está, todo esto está publicado. Es gratuito, lo buscáis y aparece. ¿Dónde lo veis? En las revistas científicas. Hoy en día a través de Google Scholar, el académico, encontráis estos test. Addictive Behaviors, Journal of Behavioral Addiction, Psychology of Addictive Behaviors, o sea, Psychology, Behavior and Social Networking, son 4 de las mejores revistas de adicciones, junto con Addiction, que es la clásica de adicciones sin sustancia, que ya empezó a publicar adicciones con sustancia. Pero lógicamente, meterse ahí es meterse en un mareo, ¿no? ¿Sí? en un bosque. Esto es lo que hacemos los académicos, los clínicos. Yo diría, los que estéis empezando, las personas más de a pie, los que os estéis formando como futuros profesionales, meteros en webs como en España tenemos el CiberSam, no sé si lo conocéis, del Instituto Carlos III. Es un banco de instrumentos que yo misma facilito a mis estudiantes de máster, donde están publicando todas las escalas de todos los problemas de salud mental, incluidas las adicciones, incluidas las tecnológicas. De hecho, me han contactado y tengo que acabar de responderles para pasarles la PIOSA, la MEPUSA, sí, porque lo bueno es que buscas ahí y encuentras no solo la ficha técnica de la escala, sino la escala, si el autor da su permiso, y la mayoría. Ante la duda, si alguien cree que puedo tener un problema, tengo un conocido que puede tener un problema, la respuesta es: contacta con profesionales, el médico de cabecera, el médico de familia, de la pública o la privada, o el psicólogo o psicóloga de la pública o la privada. En la Comunidad de Madrid tenemos mucha suerte, en el sentido de que hay una gran organización por distritos, por zonas de la comunidad de responsables.
Hay centros, por ejemplo, de tratamiento de adicciones, los CTAs, los CATs en el Ayuntamiento de Madrid y dentro de la ciudad. Está el centro ADCOM, que ha sido comentado en la presentación, del Gregorio Marañón. Está el Instituto de Adicciones de Madrid Salud, que es donde están los CAT incluidos, etc. Hay muchos profesionales que también, y asociaciones que están trabajando. En cuanto a los CTAs, básicamente orientan, informan, atienden a las familias, hacen diagnóstico con algunos de los instrumentos que os he enseñado y más, porque nosotros trabajamos con test. Hay autorregistros, etc. Entrevistas especializadas y si es necesario, porque a veces no es necesario, pues es necesario hacer un plan de tratamiento con objetivos y técnicas de intervención. Son servicios gratuitos con opción a la curación, el seguimiento y la prevención. En cuanto a la prevención, la Comunidad de Madrid, os he puesto en la web, si no lo habéis visto, echadle una ojeada, porque está bastante bien, donde explican que ellos informan sobre adicciones, aplican programas preventivos y la red asistencial, pues acabo de resumir de los CTAs, aparte de los CAT del Ayuntamiento. Mirad, básicamente en cuanto a prevención, lo que intentan es, y en esto, hasta hace 2 días había una noticia, no sé si la habéis oído, de que Madrid ha apostado, ha dado una partida económica para ampliar, porque es que hay, y perdón por explicar, pero casi literalmente casi como un conflicto, porque están muy accesibles, tanto las sustancias como los comportamientos, ¿sí? ¿De qué? De los jóvenes, sobre todo, ¿no? Que es el punto vulnerable. Alrededor de los institutos, de los centros, digamos que se está moviendo mucho, hay que prevenir el acceso. Pero en cualquier caso, quieren reducir la demanda de consumo de drogas y, fijaros, amplios de conductas adictivas, TIC, videojuegos, juegos de azar, y para ello han creado unas actuaciones, os voy a explicar rápidamente sobre 2 o 3, que pretenden eliminar o modificar los factores de riesgo e incrementar los factores protectores. ¿Cómo? Tienen el plan Actúa, tienen y varios más. Solo diré que hay programas sobre drogodependencias, las acciones conductuales que van dirigidos a los profesionales del mundo educativo, van a las familias, como hemos visto en la presentación, al ámbito comunitario, el del ocio y el tiempo libre, que también hemos visto en la presentación. Y luego también planes de actuación con cursos de 20 horas a personal sanitario, personal de servicios sociales, policía. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante la posible problemática? O que veas que alguien de tu alrededor, alguien que quieres, empiece a tener ese problema. Pues hay que ayudarle, si lo ves que está realmente empeorando, al profesional. Si no, ayudarle a modificar, primero hablar con él o con ella, ayudarle a modificar la perspectiva hacia el problema. Acordaros del modelo de Brandt, que dice, hay muchos problemas como estos empiezan por cómo tú percibes la realidad. Ver la conducta que hace de la tecnología y empezar a modificar poco a poco esa conducta, no eliminarla. Es que perdonadme por la expresión, pero es un poco absurdo, porque vivimos en un mundo con tecnología. Hay que aprender a utilizarla de otra manera, a darle su lugar. Cambiar horarios de las conexiones, por ejemplo, practicar actividades incompatibles con Internet. Antes, vuestro responsable de la universidad ha hablado de la actividad física. O sea, es que tú puedes estar en una pantalla y hacer footing a la vez. Quizás algún día sí, no lo sé, pero de momento no. Es una actividad compatible, o jugar al fútbol con unos amigos, o lo que sea, o bailar con unas amigas o unos amigos. O sea, actividades incompatibles, aprender relajación, aprender respiración, estudiar más psicológico, aprender a relacionarse de forma diferente, si es que lo que te ha llevado a ese problema son las relaciones, hacer otras actividades fuera de Internet como el deporte, etc. Explorar entretenimientos como hobbies o aspectos culturales que te saquen a la realidad. Nosotros decíamos, incluso, por ejemplo, ir excursiones a la naturaleza, un día a un parque temático, lo que sea, y organizar salidas de fin de semana, por ejemplo. Nada más, lo dejo aquí tenéis las referencias de todos los trabajos que he utilizado para la presentación, mi email, y quedo disponible para vuestras preguntas y respuestas. Gracias.